Eh, aló. ¿Está desactivado? Hola, hola, hola. ¿Aló? Hola, no. Aló, 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 sí. Damos inicio a la sesión de Comisión Tercera del Presupuesto de Asuntos Fiscales del día 20 de agosto del 2025. Recibo un cordial saludo, señora secretaria, compañeros de la Comisión Tercera, al doctor Daniel que nos acompaña por parte de la Administración hasta el momento. Entonces, por favor, señora secretaria, hacer el llamado a lista y verificación del quórum. Concejales de Comisión Tercera, muy buenas tardes. A las personas que nos ven a través de la red social, muy buenas tardes. Bautista Mora, Brian Alexander, Partido Alianza Verde. Presente. Cortés Díaz Enrique Giovanni, Partido Alianza Verde. Un cordial saludo para todos, presente. Gantiva Torres Hernán, Coalición Partido Cambio Radical Mira. Concejal se excusa por temas laborales, no puede asistir el día de hoy. León Rueda Ana Elodia, Partido Conservador Colombiano. Cordial saludo para todos, Elodia León presente. Ramírez Vargas Delfín Octavio. Buenas tardes, señora secretaria, compañeros concejales, doctor Daniel, jefe de la Oficina de Control Interno. Muy buenas tardes. Señor presidente de comisión, en este momento finalizamos llamada a lista. Se encuentran presentes de la Comisión Tercera 4 honorables concejales. Habiendo quórum deliberatorio y decisorio, se declara abierta la sesión de Comisión Tercera para el día de hoy, 20 de agosto del 2025. Sírvase, señora secretaria, dar lectura del orden del día. Orden del día para la sesión de Comisión Tercera de Presupuesto de Asuntos Fiscales correspondiente al día 20 de agosto del año 2025. Primero, elección mesa directiva de Comisión Tercera. Segundo, estudio proyecto de acuerdo número 02 del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el decreto nacional número 662 del 3 de junio del año 2025 y se dictan otras disposiciones. Gracias, señora secretaria. Tercero. Ok. Tercero, estudio proyecto de acuerdo número 005 del 2025, por medio del cual se establece la reglamentación del beneficio como estrategia de movilidad escolar en el municipio de Huasca y se dictan otras disposiciones. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Le doy el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se pone en consideración el orden del día leído. ¿Aprueban los concejales el orden leído? Por favor, levantar la mano. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por los 4 honorables concejales de Comisión Tercera presentes. Continuamos entonces con el orden del día, señora secretaria. Primero, elección mesa directiva de la Comisión Tercera. Elección presidente y vicepresidente de la comisión. En ese orden de ideas, entonces, señores concejales, ¿quién postula para la presidencia? Sí, tiene el uso de la palabra la concejala Elodia. Postulo el concejal Brian. Gracias, señora concejala. Pues acepto la postulación. Entonces, los concejales que estén de acuerdo para que para la presidencia de esta vigencia de la Comisión Tercera sea mi persona, el concejal Brian Bautista, por favor, levantar la mano. Señor presidente, la elección del presidente ha sido aprobada por los 4 honorables concejales presentes. Quedaría como presidente de la Comisión Tercera de Presupuesto y Asuntos Fiscales el concejal Brian Alexander Bautista Mora. Gracias, señora secretaria. Compañeros concejales, para la vicepresidencia, sí, tiene el uso de la palabra el concejal Delfín. Gracias, señor presidente de la Comisión Tercera. Como vicepresidenta de la Comisión Tercera, postulo a la concejala Elodia León. Concejala, ¿acepta la postulación?
Sí, acepto, concejal. Gracias. Gracias, concejala. En ese orden de ideas, concejales que estén de acuerdo que la vicepresidenta de la comisión tercera sea la concejala Elodia, por favor, levantar la mano. Señor presidente, cerramos la votación. Tenemos un total de 4 votos positivos por la votación o por la elección de la primera vicepresidenta, la elección de la Comisión Tercera de Presupuestos y Asuntos Fiscales, quedando como vicepresidenta la concejal León Rueda Ana Elodia. Gracias, señora secretaria. Entonces, continuamos con el orden del día. Señor presidente, continuamos con el segundo punto del orden del día, que es el estudio del proyecto de acuerdo número 02 del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el decreto nacional 662 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones. Reciban nuevamente un cordial saludo, señores concejales, jefes de la oficina, el doctor Daniel, la arquitecta Lady, a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en Facebook Live y nos escuchan a través de la emisora Siecha Estéreo. Muy buenas tardes. Como es bien sabido, el señor alcalde municipal radicó el proyecto de acuerdo número 002 del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el decreto nacional número 662 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones que corresponde a la comisión tercera. El día de hoy, y de acuerdo con la designación del señor presidente de la corporación, vamos a estudiar este importante proyecto. La ponencia fue asignada a la concejala Elodia. Entonces, en este orden de ideas, concejala Elodia, por favor, rendir la ponencia del proyecto de acuerdo número 002 del 2025. Gracias, concejal. Como lo acaba de decir usted, a mí se me asignó la ponencia del proyecto de acuerdo 002 del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el decreto nacional número 0620 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones. Respetados señores, en cumplimiento en lo establecido en la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a la modernizar la organización y funcionamiento de los municipios, modificada por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, Ley 152 de 1994, Acuerdo 009 de agosto 14 del 2020, Reglamento Interno del Consejo Municipal. Por designación del presidente de la corporación nos correspondió elaborar la presente ponencia al proyecto de acuerdo número 02 del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca. De conformidad con el decreto nacional número 0620 del 3 de junio del 2025 se dictan otras disposiciones, presentado por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada, para la cual nos permitimos hacer análisis y estudio de dicha iniciativa. 1. Competencia. El proyecto de acuerdo ha sido presentada por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada en cumplimiento de la Ley 136 de 1994, a fin de que sea debatido, estudiado, aprobado el salario para el alcalde municipal para la vigencia 2025. Siguiendo las disposiciones del Decreto Nacional 0620 del 3 de junio del 2025, en el cual, entre otros aspectos, determina el límite máximo salarial que deben devengar los alcaldes de acuerdo a la categoría de los municipios establecida en la Ley 136 de 1994 y sus modificaciones Ley 617 del 2000, Ley 1551 del 2012 y demás normas aplicables. 2. Que el Acuerdo 0620 del 3 de junio del 2025 estableció la atribución para que los consejos municipales fijen el salario mensual que deben devengar los alcaldes con retroactividad al 1 de enero del 2025.
Por lo anterior, el Consejo Municipal sí posee facultad constitucional y legal para estudiar, decidir y aprobar el presente proyecto de acuerdo. 2. El marco jurídico del orden constitucional, artículo 3.3, del orden legal de normativa, la Ley 136 de 1994, Ley 617 del 2000, Ley 1551 del 2012, Decreto 0620 del 2025. 3. La viabilidad jurídica. El proyecto de acuerdo por medio de la cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el Decreto Nacional número 0620 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones, cumple con los lineamientos legales constitucionales y en especial en las normas mencionadas, toda vez que cada año el Gobierno Nacional, a través del Departamento de la Función Pública, expide el decreto mediante el cual establece los límites máximos salariales para el gobernador, alcaldes y servidores de la administración municipal, siendo atribución del Consejo determinar el salario para el alcalde municipal y para el personero municipal. Mediante la resolución 429 del 27 de noviembre del 2024, expedida por la Contaduría General de la Nación, se estableció que para el año 2025 el municipio de Huasca se ubicará en categoría sexta. Adicionalmente, y en aplicación a las disposiciones del artículo 177 de la Ley 136 de 1994, se determina que el salario mensual de los personeros será igual al 100% del salario mensual aprobado por el Consejo para el alcalde. En el decreto 0620 del 3 de junio del 2025, el Gobierno Nacional estableció en su artículo 3 que para el alcalde de categoría sexta, los consejos aprobarían su salario de 6.378.254, por lo cual el proyecto de acuerdo se enmarca dentro del valor antes mencionado y en su artículo 1 establece el salario mensual para el alcalde en dicho valor. En aplicación al mismo Decreto Nacional del 0620 del 3 de junio del 2025, la asignación de los viáticos del alcalde al interior del país son los que corresponden por decreto nacional en la escala de viáticos según el salario de los alcaldes de los municipios de categoría cuarta. Finalmente, se ha incluido un artículo 3 en el proyecto de acuerdo en el cual se determina que el salario mensual para el personero municipal será el mismo aprobado para el alcalde municipal, es decir, 6.378.254. Y el proyecto de acuerdo se aplicará con vigencia retroactiva al 1 de enero del 2025. Cuarto, anexos. Se presentaron los siguientes anexos al proyecto de acuerdo, decreto 0620 del 2025. Quinto, objeto del proyecto de acuerdo. El objeto del presente proyecto de acuerdo, por medio de la cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el decreto nacional número 0620 del 3 de junio del 2025, se dictan otras disposiciones. 3. Texto del proyecto. El artículo del proyecto de acuerdo 002 del 1 de agosto del 2025 guarda coherencia con la exposición de motivos y articulado del proyecto. La ponencia. El proyecto de acuerdo 002 de acuerdo 02 del 2025 radicado el 1 de agosto del 2025 consta de 4 artículos. Como ustedes lo vieron en el proyecto, son los 4 artículos. Luego, modificaciones o ajustes propuestos. Realizando el análisis legal
y de conveniencia del proyecto de acuerdo, así como su forma y contenido, propongo que se apruebe con el texto que fue presentado con el señor alcalde. Quinto, decisión de la ponencia. De acuerdo con lo anterior, la ponencia es positiva en favor del proyecto de acuerdo por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el Decreto Nacional número 0620 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones. Presentado por el señor alcalde Wilfrido Rafael Cotes Prada, por ser legal y conveniente para el municipio, en consecuencia, se solicita continuar con su estudio y análisis para que continúe con su desarrollo del mismo. Ese es el informe de la ponencia, concejal Bryan. Teniendo en cuenta que que la ponencia es positiva, pongo a consideración de la comisión la respectiva decisión de la ponencia. Concejales que estén de acuerdo con la respectiva ponencia, por favor, levantar la mano. Señor presidente, cuatro votos positivos a favor de la ponencia presentada por la concejal Elodia León frente al proyecto de acuerdo número 02 del 2025. Siendo la ponencia positiva y aprobada por la comisión, se abre el debate para el proyecto de acuerdo número 002 del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el Decreto Nacional 062 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales, ¿algún comentario respecto al proyecto de acuerdo? Sí, concejal Giovanni. Gracias, señor presidente. Cordial saludo al nuevo presidente de la Comisión Tercera, la concejal Elodia. Cordial saludo y demás compañeros que nos encontramos. Por supuesto, al doctor Daniel, que nos acompaña hoy en representación de la administración en pro de estos proyectos que vamos a debatir el día de hoy. Era una sugerencia que pronto nos la aclarara pronto la administración. Es que en el título solamente pues menciona algo, en lo cual pues me permito leerlo, por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el Decreto Nacional 06 del 3 de junio de 2025 y se dictan otras disposiciones. No sé si dentro del mismo título es necesario colocar y el salario del personero. O sea, si se puede o solamente ya lo dejamos como está directamente en el considerando y por supuesto pues en el acuerdo hace alusión también para modificar el salario del señor personero. Era eso, señor presidente. Sí, doctor Delfín. Gracias, presidente. Sí, precisamente pues el artículo 177 de la ley 136 establece que para el personero municipal es el mismo salario que se le establezca para el alcalde, y aquí en el artículo tercero pues están citando la norma de conformidad con las disposiciones del artículo tercero, de conformidad con las disposiciones del artículo 177 de la ley 136 de 1994, el salario mensual para el personero municipal de Huasca y a partir del 1 de enero de 2025 será la suma de 6.378.254. Entonces sí pienso que de pronto en la parte del título sí deba decir por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca y el personero municipal, o para el alcalde municipal y el personero municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el Decreto Nacional número 0620 del 3 de junio de 2025 y se dictan otras disposiciones. Sí, concejal, igual creo que ese problema lo habíamos tenido también el año pasado,
y pues había aceptado la administración, pero pues vamos a darle vocería al doctor Daniel, que está en representación de la administración, para que nos aclare las dudas respecto a si se puede incorporar el título, en el título el personero municipal. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, señor presidente de la comisión y honorables concejales, señora secretaria, concejala Elodia. Quiero manifestarles que esta clase de proyectos por lo general asiste el doctor Wilson Acosta, quien es el asesor en toda la parte tributaria, presupuestal, de manejo presupuestal especialmente de la administración. Pero tuvo un percance de salud la noche inmediatamente anterior y por ese motivo no nos pudo acompañar y me ha pedido el favor el señor alcalde que haga la respectiva presentación y el análisis de este proyecto de acuerdo que ustedes están estudiando. De manera concreta sobre la propuesta que se está haciendo, la administración consideró no redactarlo de esa manera, solamente estipuló en el título y se dictan otras disposiciones, porque si hacemos el análisis del decreto 0620, ahí no se habla del salario de los personeros, solamente del salario del alcalde. Entonces, en el caso de que se redactara como lo han propuesto, que quedara por medio del cual se fija el salario mensual al alcalde y al personero, se diría de conformidad con el decreto 0620 y ahí no se está hablando del salario del personero. Inclusive el texto original del proyecto solamente estaba contemplando el salario del alcalde en cumplimiento precisamente de este decreto 0620. Recordemos que el Departamento Administrativo de la Función Pública cada año expide decretos como en el caso de este año el 0620 y en ellos contempla salarios para los gobernadores de acuerdo a la categoría, salarios para los alcaldes de acuerdo a la categoría y el incremento salarial para los servidores públicos del nivel territorial y del nivel nacional. Entonces ahí pues simplemente se menciona es el porcentaje de incremento. Entonces lo que ocurrió es que el señor personero le solicitó al alcalde mediante un oficio, no sé si está en secretaría y que se pudiera leer, que le incluyeran, pues para no presentar un proyecto independiente, que le incluyeran acá en este mismo texto o en este mismo acuerdo las disposiciones pertinentes al incremento salarial de él como personero. Entonces, en aplicación a esa solicitud que hace el personero, es que se incluye el considerando 4, una parte considerativa, el considerando cuarto y el artículo tercero que ha leído el concejal Delfín Octavio, el honorable concejal Delfín Octavio, haciendo alusión al salario del personero. Yo consideraría que no es necesario incluirlo en el título porque se está diciendo y se dictan otras disposiciones. Entonces, ¿con fundamento en qué? Con fundamento en que el 0620 solo habla de incremento salarial o fijación de salario, topes salariales para el alcalde en este caso. Entonces, consideraría que es pertinente dejarlo así, pero pues obviamente está a consideración de ustedes la redacción de ese título que no vaya pues a contradecirse con las disposiciones del orden nacional. Gracias, doctor Daniel. Compañeros concejales que manifestaron sobre este punto, ¿tienen alguna otra intervención, solicitud o ya es claro la explicación de la administración? ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Ya que nadie intervino y ya no hay más inquietudes, se cierra el debate del proyecto de acuerdo número 002 del 2025, por consiguiente se va a votación. Concejales que estén de acuerdo con que este proyecto de acuerdo número 002 del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el decreto nacional número 062 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones, pase a la plenaria. Por favor, levantar la mano. Señor presidente, el proyecto de acuerdo número 002
del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual del alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el decreto nacional 0620 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones, pasa a plenario, sin ninguna modificación. Gracias, señora secretaria. En este orden de ideas, el proyecto de acuerdo número 002 del 2025, por medio del cual se fija el salario mensual para el alcalde municipal de Huasca, Cundinamarca, de conformidad con el decreto nacional número 062 del 3 de junio del 2025 y se dictan otras disposiciones, pasa a plenaria para su respectivo estudio. Continuamos con el orden del día, señora secretaria. Gracias, presidente. Continuamos con el tercer punto del orden del día, estudio de proyecto de acuerdo número 005 del 2025, por medio del cual se establece la reglamentación del beneficio como estrategia de movilidad escolar en el municipio de Huasca y se dictan otras disposiciones. Gracias, señora secretaria. Como es bien sabido, nos manifestó el jefe Yesid que tenía un inconveniente que ya venía, entonces pues damos un receso de 5, 10, de 10 minutos, bueno, de 5 minutos mientras llega el jefe de la oficina para que nos esté acompañando en el debate de este proyecto de acuerdo. Muchas gracias.
reiterar el saludo a cada uno de los presentes, al señor presidente del Consejo Municipal que también nos está acompañando. Entonces, pasando los 5 minutos del receso, continuamos con el orden del día. El próximo proyecto a estudiar es el proyecto de acuerdo número 005 del 2025, pero de este proyecto soy ponente, por lo cual cedo la presidencia a la concejala Elodia. Gracias, concejal Brian. Entonces damos el siguiente paso para dar estudio al proyecto de acuerdo número 005 del 2025. Del señor alcalde municipal radicó el proyecto de acuerdo 005 del 2025, por medio del cual se establece la reglamentación del beneficio como estrategia de movilidad escolar en el municipio de Huasca y se dictan nuestras disposiciones, que corresponde a la Comisión Tercera el día de hoy y de acuerdo a la designación del señor presidente de la corporación a estudiar este proyecto. La ponencia le fue asignada al concejal Brian Bautista. El concejal Brian Bautista, por favor, rendir la ponencia. Entonces, le cedo la palabra. Concejal Brian. Gracias, concejala. Señores miembros de la Comisión Tercera y demás miembros de la Administración y del Consejo, tengan todos muy buenas tardes. El asunto es la ponencia al proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la reglamentación del beneficio como estrategia de movilidad escolar en el municipio de Huasca y se dictan otras disposiciones. Respetados señores, cumpliendo con la misión asignada como ponente del proyecto de acuerdo en referencia, me permito manifestar lo siguiente. Primero, el proyecto de acuerdo ha sido presentado por el señor alcalde municipal Wilfrido Rafael Cotes Prada, por lo cual, en relación con la facultad para la iniciativa de un proyecto de acuerdo, cumple con las disposiciones legales sobre la materia. 2. De acuerdo con las disposiciones de la Ley 136 de 1994, el Consejo Municipal sí posee la facultad constitucional y legal para estudiar, decidir y aprobar el presente proyecto de acuerdo. Tercero, como lo expresa el autor en su exposición de motivos, el proyecto se sustenta en los siguientes aspectos: que de acuerdo con el artículo 313, numeral 1 y 2 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, los cuales consagran cuáles son las atribuciones con las que cuentan los consejos municipales, este proyecto de acuerdo es competencia de estudio, debate y aprobación por parte de dicha honorable corporación, que en virtud del artículo 67 de la Constitución Política de 1991 se consagró que la educación es un derecho y un servicio público con función social. De allí que se busque el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y demás bienes y valores de la cultura, que de igual manera la Ley 115 de 1994 establece en su artículo 4, corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento. El Estado no deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación, especialmente velará por la cualificación y formación de la educación, especialmente la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. Más adelante, bajo el hierro normativo de la Ley 715 del 2001, se estableció que dentro de las competencias de las entidades territoriales les corresponde a los departamentos en el sector de educación, en virtud del artículo 8, las competencias de los municipios no certificados. A los municipios no certificados se les asignarán las siguientes funciones:
8.1. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad. 8.3. Podrán participar con los recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo del Estado y en la inversión de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados por estos recursos no podrán generar gastos permanentes para el Sistema General de Participaciones. Ahora bien, de acuerdo con la Ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, instaura, entre otras cosas, en el artículo 41, la obligación y responsabilidad con la que cuenta el Estado en asegurar los medios y condiciones que garanticen la permanencia en el sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. Ahora bien, en materia normativa, dentro de nuestro ordenamiento municipal se encuentra que en diversos planes de desarrollo municipal se han venido ejerciendo diferentes proyectos y o estrategias de inversión para que se garantice el acceso y permanencia en el sistema educativo, entre los cuales se encuentra el subsidio para el transporte escolar, el cual tiene por finalidad garantizar la permanencia en los sistemas educativos de los diferentes niños, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio. De ahí que para el actual periodo constitucional, mediante el Acuerdo 03 del 2024, Plan de Desarrollo Municipal Huasca Compromiso de Todos, se analizó e incorporó el subsidio de transporte escolar, entendiéndose este como una estrategia para garantizar la permanencia de la población estudiantil en los diferentes planteles educativos. Por otro lado, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, mediante la resolución 000338 del 31 de enero del 2025, reglamentó el beneficio de la estrategia de movilidad escolar para los estudiantes de las instituciones educativas departamentales de los municipios no certificados de Cundinamarca, entre ellos Huasca, por lo cual dicha estrategia debe ser adoptada. Cabe resaltar que actualmente y de manera analizada dentro del presupuesto general de gastos de inversión del municipio se ha venido realizando asignaciones a las apropiaciones presupuestales para coadyuvar mediante subsidios a la movilidad escolar. De acuerdo con lo mencionado y con base en que nuestro municipio Huasca no se encuentra certificado en educación, este se regirá para dicha materia con las disposiciones emanadas de la Gobernación de Cundinamarca, razón por la cual las disposiciones para el otorgamiento del beneficio de la estrategia de movilidad escolar deberán ceñirse a lo establecido por el departamento, imposibilitando al municipio establecer disposiciones administrativas diferentes. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se sustenta, según la administración, dicho proyecto de acuerdo y se da cuenta de que éste se ajusta a las disposiciones legales aplicables, además de ser viable y necesario para el municipio. Cuarto, texto del proyecto. Señores concejales, pues ustedes ya tienen conocimiento del proyecto de acuerdo, entonces pues no creo necesario dar lectura al articulado. Quinto, modificaciones, ajustes, propuestas y o comentarios. Realizando el análisis legal y de conveniencia del proyecto de acuerdo, así como su forma y contenido, propongo las siguientes modificaciones, ajustes y o comentarios, los que procedo a sustentar así. Primero, en primer lugar, cabe resaltar que realizando la respectiva lectura de la resolución número 00338 del 31 de enero del 2025, expedida por la Gobernación de Cundinamarca, esta manifiesta varios temas que quedan inconclusos en el desarrollo del proyecto de acuerdo, como lo son: A. En el artículo primero se establece que dentro de la estrategia de movilidad escolar se deben hacer los desplazamientos por parte de los estudiantes beneficiarios en vehículos automotores organizados en rutas. Se solicita se aclare a la corporación por parte de la administración municipal qué se entiende por vehículos automotores organizados en rutas y cómo se va a reglamentar ello en el proyecto de acuerdo, ya que no se menciona en dicho proyecto. B. Para el artículo segundo, literal B, se menciona que para garantizar el derecho a la educación se deberán tomar acciones que permitan atender en
debida forma a la población más vulnerable de los municipios no certificados del departamento de Cundinamarca. Se solicita se aclara la corporación lo siguiente. Primero, para dar cumplimiento a dicho mandato, ¿cómo se va a desarrollar la focalización de los beneficiarios? Segundo, se cuenta con una estrategia que aún no ha sido plasmada en el proyecto de acuerdo en estudio para dar cumplimiento a dicho mandato, en el cual se solicita se atienda en debida forma a la población más vulnerable. 3. ¿Qué funciones realiza el enlace de educación, las instituciones educativas, la Secretaría de Desarrollo Social y la Administración para que los beneficiarios sí sean aquellos estudiantes que necesitan dicho beneficio y que cumplen con los requisitos exigidos? C. En el artículo 3 se habla sobre los lineamientos generales de la estrategia de movilidad. Se nos solicita se aclare. Primero, en el proyecto de acuerdo no se menciona en la estrategia la realización del plan de acción anual ni el establecimiento mediante acto administrativo del valor de las rutas para dicho beneficio que deberá realizar el Comité de Permanencia Escolar Municipal, motivo por el cual se solicita adicionar al proyecto de acuerdo para su estudio dicho ítem. Segundo, el control y vigilancia de los vehículos y sus conductores está a cargo de la autoridad de transporte del municipio. De acuerdo con dicha resolución, ¿cómo se vincula a dicha autoridad en el desarrollo de esta estrategia para garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos y del servicio en general? D. Para el artículo 6 se consagran las funciones para la administración municipal y otros. Entre otros, se establece la obligación de que se tramite la apertura de una cuenta de ahorros en una entidad financiera reconocida para por la Superintendencia Financiera y otros temas. En relación a ello, favor explicar. ¿No debería estar plasmado en el proyecto de acuerdo municipal tal actuación? Segundo, de contarse ya con una cuenta de ahorros para dar cumplimiento a dicho punto, ¿no debería estar consignada en el proyecto de acuerdo? Segundo punto sobre las modificaciones. Respecto al proyecto de acuerdo como tal, se tienen los siguientes comentarios, sugerencias y peticiones. A. Con base en qué normativa se generó la necesidad y obligación de regular dicho beneficio, toda vez que al ser Huasca un municipio no certificado en educación, este debe ceñirse en su totalidad a lo que le respecta a la estrategia de movilidad escolar, a la resolución 000338 del 31 de enero del 2025 expedida por la Gobernación de Cundinamarca. B. Se aclare a la corporación de manera clara y concisa cómo se venía reglamentando, realizando y ejecutando el beneficio durante este año, ya que la resolución por parte de la Gobernación fue expedida el 31 de enero. C. Con respecto al desarrollo del artículo 2, Estrategia de Movilidad Escolar, se es necesario se aclaren los siguientes temas. Primero, los estudiantes a que hace mención que se encuentran focalizados para dicho beneficio son los que cumplen con los requisitos expedidos por la Gobernación de Cundinamarca, o también harán parte de este proyecto de acuerdo y de aquella focalización aquellos estudiantes que según la administración municipal así no cumplan con dichas directrices de manera autónoma, la administración piensa beneficiar. Segundo, nuevamente al igual que en la resolución 000338 del 31 de enero del 2025 expedida por la Gobernación de Cundinamarca, se hace mención que el transporte hacia el plantel educativo por aquellos estudiantes beneficiarios deberá realizarse en vehículos automotores organizados en rutas. Se le solicita se aclare a qué tipo de vehículos, en especial se hace referencia con vehículos automotores, pues se considera debería quedar claro en el acuerdo municipal qué vehículos son los idóneos y necesarios para la prestación de dicho servicio. Y adicionalmente se solicita aclarar a qué se hace referencia con es que estos vehículos se encuentran organizados en rutas. D. En lo que respecta al artículo 4, inciso 6, se solicita copiar y pegar para generar mayor claridad en lo que respecta a las obligaciones que tienen las instituciones educativas y en la estrategia de movilidad escolar en virtud de la resolución 00338 del 31 de enero del 2025 expedida por la Gobernación de Cundinamarca. Con respecto a las obligaciones
con las que cuentan los padres de familia, según el inciso séptimo, literal E, utilizar el valor del beneficio que entrega el municipio, bien con recursos del presupuesto municipal o los obtenidos a través de convenios interadministrativos exclusivamente para el pago del servicio de transporte en la estrategia de movilidad escolar, haciendo entrega de los mismos al transportador inmediatamente sea girado por el municipio, dando cumplimiento al contrato de acta suscrita. Se solicita se aclare cómo la administración va a hacer el seguimiento de dichos dineros. Sexto, decisión de la ponencia. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, mi ponencia es positiva en favor del proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde municipal de Huasca, Wilfrido Rafael Cotes Prada, por ser legal y conveniente para el municipio. En consecuencia, se solicita a la Comisión Tercera y posteriormente a la plenaria de la corporación dar estudio a dicho proyecto y, de ser conveniente, de acuerdo con el criterio de los demás concejales, tanto de la comisión como de la plenaria, dar aprobación al proyecto para convertirlo en acto administrativo, en acuerdo municipal. Cordialmente, Brian Alexander Bautista Mora, Partido Alianza Verde, concejal ponente. Era esa la ponencia, concejala. Gracias, concejal Brian. Entonces, honorables concejales, pongo a consideración la ponencia del proyecto de acuerdo 005 del 2025. Concejales que estén de acuerdo con la ponencia del concejal Brian, por favor levantar la mano. Señora Presidenta, la ponencia ha sido aprobada por los 4 honorables concejales presentes respecto al proyecto de acuerdo número 005. Gracias, señora secretaria. Siendo la ponencia positiva y aprobada por la comisión, se abre el debate del proyecto de acuerdo número 05, por medio del cual se establece la reglamentación del beneficio como estrategia de movilidad escolar en el municipio de Huasca y se dictan otras disposiciones. Entonces, si alguno de los honorables concejales tiene algo que decir al respecto, entonces, concejal Brian, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora concejala. Sí, pues teniendo en cuenta que ya tenemos la compañía por parte de la administración, me gustaría que ellos nos manifiesten, nos aclaren los puntos que fueron sugeridos en la ponencia como tal, cuál es la finalidad, cuál es la norma que nos genera la obligación de que esto se convierta en un acuerdo municipal, y pues en general que nos den respuesta a cada uno de los comentarios, ajustes o modificaciones propuestos en la ponencia. ¿Otro concejal tienen algo que decir? Concejal Giovanni. Gracias, señora presidenta. Cordial saludo a los funcionarios de la administración que nos acompañan para el proyecto número 5. Pues yo quisiera escuchar quizá de pronto a Jessy, pues acá nos expresan en la exposición de motivos la elaboración pues quizá del proyecto. Pues sabemos de que pues hay una resolución donde está emitida por la Secretaría de Educación del departamento, pero pues si tenemos esa resolución, mirando acá el proyecto, en la parte de acuerda, en el artículo 3, pues de pronto pues voy a leer el literal A, donde dice garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio mediante entrega de subsidios. Ahí pues, si quisiera decir que no se está garantizando, pues pienso, porque pues acá en el acuerdo nos expresa que garantizar, garantizar y garantizar, pero si está emitido en la misma resolución. No sé si me hago entender. Sí. Como el tema del encabezado, porque pues acá nos están diciendo, venga, necesitamos es que incluso es que en el título del proyecto nos dicen algo por medio del cual se establece la reglamentación de beneficios. O sea, siento que como diciendo, venga, nosotros no tenemos ese tema para reglamentarlo, pero si lo pasamos por el consejo es lo que puedo llegar a entender, sí lo podemos reglamentar.
No sé si es así como... No, era solamente pues para que el presidente le dé el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias. Yo también tengo algo que decirle a jefe Yesid. En el numeral 11 dice que mediante el acuerdo número 03 de 2024 se aprobó el plan de desarrollo municipal para el periodo 2024-2027. Huasca, compromiso de todos, la meta 002. Dice beneficiar con el 100% del subsidio de transporte escolar. Entonces, cuando dice uno el 100% de la cobertura de los estudiantes, cuando nosotros en la comisión, en la plenaria, tuvimos varias personas solicitando, incluso los concejales intervinieron, diciendo que pues habían algunos estudiantes beneficiándose, pero que realmente la distancia no era la que realmente deberían de estar beneficiando. Entonces, para mi manera de ver, tampoco es una cobertura total, donde realmente pues nos solicitaban que era un compromiso de la administración, donde también habían intervenciones de los padres de familia, que se retomara y se replanteara realmente para beneficiar a muchos estudiantes que tienen la necesidad. Entonces, pues para mí la viabilidad de este proyecto, realmente como lo hizo el concejal Brian, dándole la ponencia positiva, pues a mi manera de ver también le diría que hoy lo apruebo, pero en plenaria tomaríamos otra decisión porque pues no es algo que se esté cumpliendo a una finalidad o a un servicio de una comunidad a un 100%. Entonces, pues esas son mis inquietudes, honorables concejales, jefe Yesid, sus merced, para que explique más a fondo la finalidad de este proyecto, y tiene el uso de la palabra concejal Delfín. Gracias, señora presidenta de la Comisión Tercera. Sí, precisamente el artículo que hace mención, el artículo 11 y seguidamente el artículo 12, riñe contra lo que se ha dicho aquí en el Consejo y el mismo señor alcalde en las sesiones que ha estado, manifiesta no haber recursos para cubrir todas las metas, todas las necesidades del municipio. Y en el artículo 12 dice que anualmente dentro del presupuesto general de gastos e inversiones del municipio de Huasca se asignarán las apropiaciones presupuestales para coadyuvar mediante subsidios la movilidad escolar como estrategia para garantizar la permanencia de los niños y jóvenes en el servicio educativo. Estos dos artículos, pues se está ofreciendo a la gente el 100%, dos numerales del artículo del considerando, de los considerando. Entonces, pues hay que analizarlos, porque si aquí ya el señor Juan Carlos Barriga, que estuvo, la forma que se expresó, y sería darle a toda la gente esta falsa expectativa, cuando no se puede cumplir. Entonces, es de analizar ya en plenaria, que se mire a ver cómo se modifica, en caso tal que sea viable ya en plenaria. Pues aquí ya la ponencia fue positiva, pero sí tenemos que ver estos considerandos de doble filo, tanto para la administración como el Consejo Municipal. Si lo llegamos a aprobar de esta forma, los concejales somos los responsables y nos van a decir, ustedes aprobaron que pues esto se tiene que publicar y las personas lo conocen, dice, mire el considerando lo que está diciendo, que es garantizar el 100% de la meta de beneficio en el periodo 2024-2027. Entonces, son situaciones que hay que analizarlas y no dejarlas para que después seamos objeto de reclamos, de enjuiciamientos de la comunidad, porque dice, si ustedes
no veían que el municipio no tiene los recursos, ¿para qué se meten a ofrecer algo que no pueden? Esa es la situación. Jefe Yessi tiene el uso de la palabra. Claro. Bueno, muy buenas tardes, queridos concejales, profesor Fernando, que también nos acompaña como coordinador de educación del municipio. Bueno, voy a resolver de pronto inicialmente las dudas que los concejales pues nos están comentando frente a esta situación. Y bueno, en primera instancia, por ejemplo, frente a la meta número 2 que nos comenta la concejala Elodia, en la meta número 2 precisamente habla de cubrir el 100% de las rutas escolares de alguna forma, o el beneficio escolar a los chicos de acuerdo a la normatividad. De pronto nos faltó leer esa partecita, que en la meta 2 habla de cubrir el 100% de acuerdo a la normatividad. Y la normatividad precisamente nos habla que no cubre alumnos de primaria, por un lado, y por otro lado tampoco cubre a chicos que tengan una institución educativa cerca a donde viven, que es solamente de 3 kilómetros en adelante. Entonces, en ese momento, inclusive lo estamos haciendo a más del 100% de la normatividad, porque eso sí lo tuvimos muy en cuenta y mucho cuidado cuando se generó esa meta, que pues por supuesto no podríamos realmente en un momento dado, o que pudiera ocurrir, como dice también el concejal Delfín, que el presupuesto no lo tuviéramos en un momento dado y que pudiéramos realmente cubrir el 100% de la comunidad educativa, pero de acuerdo a la normatividad. Y pues como ya lo noto, la normatividad del 000332 de la gobernación pues habla precisamente de los chicos de primaria, que no los incluye, solo los de bachillerato, y los que estén a más de 3 kilómetros de una institución educativa. Hoy día, pues precisamente estamos cubriendo con el subsidio a más de 100%, porque cubrimos a los chicos de bachillerato que están a más de 3 kilómetros de una institución educativa, y además, por presupuesto también, que incluso responden algo a una de las preguntas que también el concejal Brian nos hace, la administración municipal está cubriendo a algunos chicos de primaria, inclusive de bachillerato, que aun cuando unos son de primaria y dos quizás tienen alguna institución educativa a menos de 3 kilómetros, que de acuerdo a la normativa no los cubriría, por riesgos de seguridad, de movilidad de los chicos, como son los casos de, por ejemplo, algunos alumnos que se tienen en el Salitre y que se movilizan hacia el Carmen del Salitre. Ese riesgo de peligrosidad pues hizo que precisamente pues se concediera el beneficio de subsidio escolar a ellos, como también a otros chicos, alumnos que estudian o ya sea en el Carmen, ahí en la parte de Santa Lucía, en el colegio Providencia, o que vienen hasta el pueblo o que bajan hasta el Salitre. También se les dio a algunos ese beneficio de subsidio, pues pensando también en la seguridad de los chicos y la situación que ellos viven, que no fácilmente tampoco pueden llegar a las instituciones educativas, y eso se analizó. Pues creo que eso de alguna forma responde sobre todo esas preguntas de por qué se habla del 100%, pero aclarando y reforzando que es el 100% de los alumnos de acuerdo a la normatividad. Que en este momento, profe Fernando, no recuerdo bien el número, pero de acuerdo a la normatividad creo que son por ahí unos 500 chicos realmente, o algo menos lo que cubre, de acuerdo a la normatividad. Y estamos cubriendo a 620 alumnos. Exacto. Estamos cubriendo a 620 alumnos, pero la normatividad, de acuerdo a ello, solamente cubriría a alrededor de unos 500 alumnos. De manera tal que estamos cubriendo más del 100%. Por otro lado, frente a lo que nos dice el concejal Brian, entonces para dar cumplimiento a dicho mandato, ¿cómo se va a desarrollar la focalización de los beneficiarios? Entonces, la focalización, como también de alguna forma nos dice la normatividad, la hacen los colegios.
los rectores son los que focalizan los alumnos, porque son quienes realmente pues hacen la matrícula, toman la información de alumno por alumno y ellos son los que nos envían los listados de los alumnos que ellos realmente focalizan y que ven que realmente merecen ese subsidio. La segunda pregunta del concejal Brian: ¿se cuenta con una estrategia que aún no ha sido plasmada en el proyecto de acuerdo en un estudio para dar cumplimiento a dicho mandato, en el cual se solicita se atienda en debida forma a la población más vulnerable? Ahí no entendí bien la pregunta. ¿Se cuenta con una estrategia que aún no ha sido plasmada en el proyecto de acuerdo, en un estudio para dar cumplimiento a dicho mandato? En este momento se está dando cumplimiento de acuerdo a la normatividad que la gobernación y de acuerdo a la resolución 00338 nos envía. Ahora, incluso respondiendo también al concejal Giovanni, ¿por qué si ya existe esa resolución, por qué de alguna forma vincular al Consejo? Queremos de alguna forma vincular al Consejo, uno, pues precisamente ustedes como ente verificador que apoya cada una de las actividades, siendo nosotros y tratando de siempre siendo incluyentes con todos los entes. Entonces queremos realmente en todo este proceso incluir a la administración municipal, al consejo, a los padres de familia, a los rectores, a los colegios y a toda la población educativa, para que de alguna forma todos tengamos que ver frente a la responsabilidad que de alguna forma todos, incluidos padres de familia, colegios, gobierno, consejo municipal, podríamos tener frente a esta situación y frente al derecho que tienen los chicos de la educación, que es lo que se quiere y que es lo que el gobierno nacional siempre proyecta. ¿Cómo garantizamos la educación a nuestros alumnos? Que en procura de cómo garantizamos la educación a todos los alumnos es que se genera el beneficio de movilidad escolar, que como se aclara y es muy también diciente la resolución y lo que el gobierno nacional nos dice, es un subsidio, es una ayuda para los padres de familia, pero no es que este subsidio vaya a cubrir el 100%, que creo que también en la ponencia el concejal Brian lo anota. ¿Qué funciones realizará el enlace de educación, las instituciones educativas, la Secretaría de Desarrollo Social y la Administración para que los beneficiarios si sean aquellos estudiantes que necesitan dicho beneficio y quien cumple con los requisitos exigidos? Entonces, no sé, quisiera que el profesor Fernando, si es posible, precisamente ya que nos acompaña en este momento, como enlace de educación, nos pudiera colaborar con la respuesta de esta pregunta, profe. Aquí, en esta, frente a las funciones que realiza el enlace de educación, ¿cuáles son las funciones que realiza usted, profe, como enlace de educación en todo este proceso? Para la comisión de honorables concejales, muy buenas tardes. Bueno, la función como enlace de educación precisamente dentro de la estrategia de movilidad escolar, uno es enviar el oficio con antelación a comienzos del mes de enero, donde ya tienen conocimiento también previamente las instituciones educativas, de la focalización de los estudiantes que de acuerdo a los lineamientos de la normativa 338, la institución educativa al tener el conocimiento, al ser conocedora de su comunidad educativa por medio de la matrícula, donde registran los datos como el del lugar de residencia tanto de los padres como del estudiante, entonces los tienen en cuenta para generar precisamente esa focalización de ese chico, si reúne los criterios obviamente de la resolución 338. Posterior a ello, a más tardar en la segunda semana del mes de febrero, deben hacer las instituciones educativas llegar esa certificación de focalización firmada por los rectores en físico y también en medio digital, para posteriormente la administración municipal asumir la responsabilidad de generar el plan de acción con base precisamente en unas tarifas que vienen precisamente
desarrollándose su aumento gradual año tras año de acuerdo al IPC. Con base en ello, entonces, se radica posteriormente ese plan de acción ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, y ellos allá de igual manera hacen lo propio, precisamente, y hacen las sugerencias a posibles correcciones que haya que hacerle o ajustes que haya que hacerle a ese plan de acción. Esa es una de las funciones del enlace de educación. ¿Cuáles otras de las funciones? Mensualmente estar solicitando a las instituciones educativas la certificación de asistencia del número de días que el estudiante precisamente estuvo en el colegio, para asimismo poder generar la base de liquidación para poder generar el pago a cada estudiante de acuerdo al valor de la tarifa ya existente mediante también decreto municipal, haciéndole obviamente el incremento del IPC. Posterior a ello, nosotros, con base de los recursos que llegan de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, que son para el segundo semestre, yo debo generar 2 informes, uno por cada periodo de acuerdo al convenio que se celebra con la Secretaría de Educación de Cundinamarca, donde en cada uno de esos informes especifico precisamente todo el desarrollo de la de la estrategia de movilidad escolar, sobre el número de rutas existentes, número de estudiantes que están vinculados precisamente o que se vincularon dentro del plan de acción, los valores, y asimismo también debo entregar a la Secretaría de Educación la planilla en el formato de la Secretaría de Educación de Cundinamarca de los padres, habiendo ya firmado precisamente el costo o el valor de ese recurso o de ese aporte que envía la Secretaría de Educación de Cundinamarca en este caso, para soportarlo precisamente como garantía de que desde la Administración Municipal los recursos de la Secretaría de Educación de Cundinamarca pues se les dieron el destino y a quien corresponde. Eso sería así a grandes rasgos precisamente la labor que cumple el enlace de educación en este caso con respecto a la estrategia de movilidad escolar, sin contar obviamente también el acompañamiento a las rutas o a los vehículos que han contratado precisamente los padres de familia para que sus hijos tengan esa posibilidad de acceder y llegar a la institución educativa desde donde cada uno vive. Sería eso. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, para acabar entonces las inquietudes del concejal Brian en su ponencia, nos dicen también acá, en el proyecto de acuerdo no se menciona en la estrategia la realización del plan de acción anual ni el establecimiento mediante acto administrativo del valor de las rutas para dicho beneficio que debe realizar el comité. Entonces, pues nos piden que le hagamos llegar ese ítem. Entonces les vamos a hacer llegar la tablita de los valores actuales que a principio de año y de acuerdo al incremento del IPC se vienen desarrollando. Para comentarles, quizás creo que también en el informe les escribimos, les anotamos a ustedes, que en este momento, incluso ahorita tenemos una reunión con planeación con el ingeniero Germán, porque venimos adelantando y esperamos que ya este mes nos quede hecho la actualización, que creo que eso es una buena noticia y es algo benéfico para los padres de familia y para el municipio, la actualización de esas tablas, de esos valores. Porque hay algo en lo cual sí tienen razón, por supuesto, y es que los valores con los que se les está pagando a los padres de familia por ruta sí están desactualizados. Eso sí es algo que realmente existe. Con esta actualización que generaremos, ya simplemente año tras año, pues ya se le generará por lo menos durante esta administración el aumento, el incremento del IPC, y pues creo que los padres podrán tener unos ingresos o un subsidio, una estrategia de movilidad escolar realmente adecuada de acuerdo al proceso de movilización. Cuando también hay que decirlo, yo estuve hablando con varios padres de familia y de acuerdo a lo que ellos me comentaban,
con lo que ellos recibieron aquí en su momento de este subsidio de movilidad escolar. Ellos me decían la cantidad de lo que ellos pagaban por una ruta, y realmente con esto que estrategia o esto que se les consignó el 1 de agosto, varios de ellos estaban pagando entre el 60 y el 70% del costo que ellos estaban pagando por ruta. Entonces creo que realmente se está cumpliendo un buen objetivo y se les está pagando, se les está colaborando a la mayoría de ellos por entrevista que yo tuve con varios de los padres, de un muy buen porcentaje de lo que ellos deben pagar de las rutas que ellos han contratado. El control y vigencia de los vehículos y sus conductores está a cargo de la Autoridad de Transporte del municipio. De acuerdo con dicha resolución, ¿cómo se vincula a dicha autoridad en el desarrollo de esta estrategia para garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos y del servicio en general? Entonces, aquí ¿cuál es la idea? Que precisamente frente a esta situación, conjuntamente con la Secretaría de Gobierno, nuestra Secretaría puede hacer una solicitud para que mensualmente realmente se haga un seguimiento a los diferentes vehículos automotores que precisamente trasladan o transportan a los diferentes estudiantes desde los diferentes sectores. Para el artículo 6 se consagra las funciones para la administración municipal y entre otras establece obligación de que se tramite la apertura de una cuenta de ahorros en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Financiera y temas en relación para ello. No debería estar plasmado en el proyecto de acuerdo municipal tal actuación. No se coloca de alguna forma ahí la cuenta en el sentido que es pues un acuerdo en el que se llegó en el comité también de movilidad escolar, conjuntamente con el alcalde y conjuntamente con los actores, en una charla también con los diferentes bancos y buscando que pues una entidad, la que quizás mayor facilidad, menos aglomeración y mayor rapidez de alguna forma pudiera dar a este proceso. Y encontramos en ese proceso que pues el Banco Agrario era el que generaba pues por menor aglomeración pues una mayor facilidad para la entrega de estos recursos con los padres de familia. Y de contarse ya con una cuenta de ahorros para dar cumplimiento a dicho punto, no debería estar consignada en el proyecto de acuerdo. No entiendo bien la pregunta, pero entiendo que si el padre de familia ya tiene una cuenta de ahorros, que si no se le debería consignar a ella, pues por dificultades y porque se haga solamente una consignación con una trazabilidad, pues se escogió que fuera solamente un banco y que no fuera una gran cantidad de bancos, que generaría más demora, más dificultad para Hacienda para este proceso. Con base en la normatividad se generó la necesidad u obligación de regular dicho beneficio. Toda vez que al ser Huasco municipio no certificado en educación, este debe ceñirse en su totalidad lo que respecta a la estrategia de movilidad escolar de la resolución 0338 expedida por la gobernación. Obligación. Se aclare a la corporación de manera clara y concisa cómo se venía reglamentando, realizando y ejecutando el beneficio durante este año, ya que la resolución por parte de la gobernación fue expedida el 31 de enero. Pues este año, pues precisamente, la resolución salió a tiempo para comenzar y trabajar con esa resolución, y precisamente desde el momento en que salió la resolución es que venimos trabajando con este proceso y con esta estrategia de movilidad escolar, que pues precisamente en el mes de agosto se les pudo consignar a los padres de familia el primer trimestre, que fue pues de febrero, marzo y abril. Y con respecto al desarrollo del artículo 2 de estrategia de movilidad escolar, es necesario se aclaren los siguientes puntos. Los estudiantes a que hace mención que se encuentran focalizados por dicho beneficio son los que cumplen con los requisitos expedidos por la Gobernación de Cundinamarca o también eran parte de este proyecto de acuerdo y de aquella la focalización a aquellos estudiantes que seguirán, que según la administración municipal así no cumplan con dichas directrices, de manera autónoma la administración piensa beneficiarlas. Creo que ya la respondí, ¿no? Que pues precisamente se toman los de la gobernación y los que de acuerdo a la resolución 338 no cumplen, y que de acuerdo a las necesidades que la administración pueda, de acuerdo a los recursos y de acuerdo a la necesidad que tengan, estos chicos se les podrá
o no beneficiar. En este año, lo que estamos viendo, creo que se beneficiaron adicionalmente unos 120 o más alumnos de más, que es donde precisamente estamos diciendo que estamos beneficiando más del 100% de lo que de alguna forma inclusive en su momento se le dijo a la comunidad. Nuevamente, al igual que en la resolución 338 de 31 de enero del 2025 expedida por la Gobernación de Cundinamarca, se hace mención que el transporte hacia el plantel educativo por aquellos estudiantes beneficiarios deberá realizarse en vehículos automotores organizados en ruta. Se solicita se aclare a qué tipo de vehículos en especial hace referencia con vehículos automotores, pues se considera debería quedar claro en el acuerdo municipal qué vehículos son idóneos y necesarios para la prestación del dicho servicio. Y adicionalmente se solicita aclarar a qué se hace referencia con que estos vehículos se encuentren organizados en rutas. Bueno, los vehículos automotores, pues como lo dice la normatividad y la resolución 338, son vehículos de 4 ruedas, automotores. Pueden ser vehículos que la misma Secretaría nos dice, puede ser incluso un padre de familia, que puede llevar a su papá, a su hijo, perdón, y que incluso puede llevar 2 o 3 niños adicionales, y que otros papás pueden pues pagarle también a él por el hecho de transportar también su hijo y otros chicos hasta el destino que sea el colegio en el cual esté estudiando el chico. ¿Cuál es lo que de alguna forma se nos exige? Pues que el vehículo pues tenga toda la normatividad que normalmente la Secretaría de Movilidad del departamento y a nivel nacional exige, para que pues los chicos pues vayan con seguridad. Si hablamos de organizarse por rutas, es que precisamente incluso creo que en el Colegio El Carmen y en otros municipios, que es una de las críticas que quizás nos hacen, ¿por qué en Guatavita sí hay rutas, en Gachetá, en Junín, en Calera? Yo mismo he hablado con las diferentes secretarias y hasta con el secretario de Desarrollo Social de Sesquilé, de cómo es que están organizados allá. Allá se hace lo mismo que acá, solo que los padres allá ya de años atrás vienen organizados, ellos ya con el subsidio, me decía inclusive la secretaria de Desarrollo Social de Junín, Yesid, ellos ya de años atrás con el subsidio que se les da, que ellos, me dice ella, se quejan que es muy poquito, pero ellos ya están organizados y ellos ya han contratado buses como rutas escolares, y a eso es a lo que se refiere con rutas organizadas, que los padres directamente contraten a una empresa XY. Llámese aquí de pronto la que en un momento estaba aquí con el señor Pineda, o con el señor Santos de Suezca, o con el señor Jorge Casallas, o con otros, y que se organicen para que incluso a todos les cobren de alguna forma el mismo valor de alguna manera, o un valor realmente justo para cada una de las rutas y de acuerdo a la distancia, inclusive teniendo en cuenta las tarifas que también manejamos aquí o manejaríamos en el municipio, y que estén organizados de manera tal que cada ruta se sepa cómo, para dónde va, y que precisamente la administración también tenga esa información y de alguna forma el control también de ellos. A eso es a lo que se refiere cuando hablamos de rutas organizadas y de automotores. En lo que respecta al artículo 4, inciso 6, se solicita copiar y pegar para generar mayor claridad en lo que respecta a las obligaciones que tiene la institución educativa en la estrategia de movilidad escolar en virtud de la resolución 338, expedida por la Gobernación con respecto a las obligaciones con las que cuentan los padres de familia según el inciso 7, literal, utilizar el valor del beneficio, entrega al municipio, bien que recursos del presupuesto municipal o los obtenidos a través de convenios interadministrativos exclusivamente para el pago del servicio de transporte en la estrategia de movilidad escolar, haciendo entrega de los mismos al transportador inmediatamente sea girado por el municipio. Bueno, pues esto sí ya es, y ahí lo he dicho mucho, ¿no?, la corresponsabilidad de los padres de familia, porque pues ahí sí viene la responsabilidad del padre de familia, que igual, por ejemplo, a estas alturas, varios padres de familia me lo decían a mí en estos días allá en la oficina. No, don Yesid, muchas gracias porque de verdad que esa plática nos llegó y nos sirvió mucho. Yo ya había pagado porque me tocaba pagar anticipadamente al señor, al bus, a Pedro, a Juan, lo de la ruta. Y esta plática que recuperé, pues realmente fue de gran ayuda y de beneficio ya para
poder seguir pagando las rutas escolares, y me da una seguridad de que ustedes como municipio así se hayan atrasado un poco, pero sí nos están cumpliendo y veo que sí nos van a cumplir. Fueron varias de las palabras que algunos padres de familia que se acercaron y que yo les pregunté, se manifestaban positivamente frente a este proceso, quejándose por supuesto por la demora, que sí por supuesto la aceptamos y que ya las explicamos en su momento, pero que finalmente estamos cumpliendo. Creo que sería eso para comentarles. Señores concejales, muchas gracias. Gracias, señor secretario de Desarrollo Social. Concejal Brian, tiene el uso de la palabra. Gracias, concejala. Bueno, yo sí tengo varios puntos que mencionar nuevamente. El primero de ellos es, en dado caso que este proyecto de acuerdo pase a la plenaria del Consejo Municipal, se entreguen estas respuestas de manera escrita a la corporación, sería mucho más que quede de manera oficial, porque pues puede que entre el discurso de un día y del otro cambien temas, entonces sí me gustaría que quede esto por escrito. Respecto a lo que nos manifestaba de la actualización de las tarifas, si bien es cierto, dice que están cumpliendo con un 60 o 70%, no me acuerdo muy bien cómo era lo que nos manifestaba. Sí me parece preocupante que ya llevando casi un año de vigencia, en funcionamiento, bueno, tampoco un año, más de un semestre en funcionamiento, todavía se encuentren las tarifas desactualizadas. Sí es preocupante, y pues que no se tiene en cuenta tampoco acá en el proyecto de acuerdo, y más que si queremos traer una resolución de la gobernación a que quede instaurada como prácticamente como un acuerdo municipal, y no contemos con todo actualizado, pues sí es bastante preocupante. Dice, respecto a lo de la cuenta de ahorros, es que lo que pasa es que en la lectura de la resolución manifiesta que el municipio debe contar con una cuenta de ahorros específica, con unos nombres específicos para que la gobernación gire los recursos. A esa me hacía referencia, no a las que tienen que crear los padres, sino específica la del municipio, y que quede en el acuerdo municipal cuál es la cuenta de ahorros. A eso era lo que hacía referencia. También un punto que su merced no nos respondió es que se nos suministre con base en qué normativa se generó la necesidad o la obligación de regular dicho beneficio. Si bien es cierto, como lo manifiesto ahí en la exposición de esta pregunta, el municipio de Huasca no es certificado en educación, pues este debe ceñirse totalmente a lo que respecta a la resolución 338 del 31 de enero del 2025, expedida por la gobernación. Entonces no sé cuál es la necesidad, qué normativa es la que nos genera la obligación de que se regule esto mediante proyecto de acuerdo. Ahora bien, también nos dice que respecto a la focalización, pues que se va a tener en cuenta la focalización tanto de la resolución, y que se está cumpliendo más del 100%, porque se van a otorgar los beneficios a los estudiantes que pues considera la administración necesitan de este subsidio. Me parece que no podemos generar un proyecto de acuerdo primero donde se van a focalizar personas que no se encuentran beneficiarias en la resolución de la gobernación, y si las vamos a beneficiar, pues por lo menos que se plasmen los requisitos que se necesita para que hagan parte de esto, porque entonces queda simplemente a disposición de la Secretaría de Desarrollo Económico, de Desarrollo Social, quienes van a ser los beneficiarios de esto, que se encuentran por fuera de la resolución. Prácticamente podría decirse pues que queda para que se escojan a dedo quiénes son el excedente del 100% que van a salir beneficiarios. Entonces a mí sí me parece preocupante que vayamos a traer a colación esta resolución a un proyecto de acuerdo y que siga estando tan general como lo genera la resolución. Creería que, como lo manifiesto, se debería traer a colación y plasmar en el acuerdo muchos puntos más específicos, como lo que digo, si vamos a contar con beneficiarios que no se encuentran en la normativa de la resolución y que van a ir en contra también de la
resolución y de la directriz de la gobernación, por lo menos dejemos plasmado cuáles van a ser los requisitos para escogerlos, porque pues se entiende que si aprobamos este proyecto de acuerdo, la administración va a escoger a dedo quiénes son los beneficiarios que no se encuentran focalizados. Implementar la cuenta como lo manifestaba y sí la actualización, y pues que esto quede por escrito la respuesta, Jessy. ¿Alguna inquietud más, honorables concejales? Ahí para hacer Concejal una acotación. Giovanni. Gracias, Presidenta. Con respecto a lo que dice el concejal Brian, de si van a presentar algo por escrito, entonces se requiere una enmienda, presentarla a la Secretaría para poderla anexar. Concejal Brian. Sí, adicional de eso, pues una enmienda y pues que nos manifiesten si se van a hacer estas claridades, si se va a modificar este proyecto de acuerdo o se va a retirar o qué vamos a hacer. Porque pues siento que si hay bastantes datos que no podemos dejar tan abiertos, si vamos a traer la resolución, pues considero tanto es mucho más beneficioso para la administración dejar como está implementado en la resolución a través pues de un decreto o demás y no ponernos a generar un proyecto de acuerdo el cual va a tener demasiados vacíos normativos y probablemente va a generar tantos problemas y confusión tanto para la comunidad y pues para la administración y el Consejo Municipal. Gracias. Sigue abierto el debate del proyecto de acuerdo número 05. No habiendo más inquietudes. Tiene la palabra jefe Jessic, tiene el uso de la palabra. No, simplemente para responder de alguna forma lo que nos están de alguna forma diciendo. Entonces vamos a enviar esas respuestas de lo que precisamente ustedes nos están solicitando, pues por escrito, fuera de lo que yo también aquí dije. Las tarifas actualizadas no, pues vamos, lo que les decía desde el principio, vamos a adjuntarles como tal la tabla de las tarifas actuales. Pero las tarifas actualizadas, Brian me pregunta por qué no las tenemos ya. Ya ha pasado un semestre. Pero esas se generan anualmente. Por lo cual, precisamente este año lo que queremos es dejarlas, ya las tarifas y esa tabla la tiene la gobernación desde marzo. Entonces, si las sacamos en este momento, igual pues las tenemos ahí lista para el otro año. Pero para este año ya no van a aplicar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que para agosto, septiembre ya quede esa actualización para que en el año 2026 realmente pues esta estrategia de movilidad escolar pues tenga mejores tarifas o sí, tarifas actualizadas realmente de acuerdo a lo que el mercado nos solicita. Y cuenta de ahorros sí tenemos, sí tenemos un número de cuenta de ahorros que pues precisamente se abrió, la tenemos nosotros, la abrimos y precisamente la maneja la Secretaría de Hacienda y es donde precisamente la gobernación nos envía, nos genera los recursos. ¿Qué normativa para la regulación de este beneficio? Creo que igual me estaban diciendo como qué normatividad, entendí, a Brian, nos obliga como consejo a que realmente le demos viabilidad a este acuerdo. No es que haya como una normatividad que obligue, porque ya existe esta resolución 338. Insisto lo que de pronto decía al principio, simplemente queremos vincular al Consejo, así como está la administración, como están los padres de familia, como están los colegios, vincular también al Consejo Municipal de común acuerdo para que esta estrategia pues sea precisamente algo que realmente se generó como normatividad de todos los entes participativos en el municipio. Y que sea más claro con el proyecto de acuerdo y la enmienda que pues nos dice el concejal Giovanni, pues entonces en caso dado pues también la haríamos. Listo, muchas gracias. Gracias, jefe Yesid. Bueno, honorables concejales, ya habiendo la suficiente ilustración, entonces se cierra el debate del proyecto de acuerdo 005.
De acuerdo con este proyecto de acuerdo número 05 del 2025, por medio del cual se establece la reglamentación del beneficio como estrategia de movilidad escolar en el municipio de Huasca y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales que estén de acuerdo con este proyecto de acuerdo número 05, favor levantar la mano. Presidente, hay 2 votos positivos, 2 votos negativos, quedaría en empate la votación, se tendría que someter a votación Nuevamente. Entonces, honorables concejales, tomemos un receso de 2 minutos. Terminados los 2 minutos de receso, entonces nuevamente solicito la votación del proyecto de acuerdo número 05 del 2025, por medio del cual se establece la reglamentación del beneficio como estrategia de movilidad escolar en el municipio de Huasca y se dictan otras disposiciones. Honorables concejales que estén de acuerdo con aprobar este proyecto, por favor levantar la mano. Presidente, se cierra la votación. No hay votos positivos a favor del proyecto de acuerdo, por lo tanto el proyecto de acuerdo es archivado. Gracias. Le cedo la palabra al presidente de la Comisión Tercera. Gracias, concejala. Yo sí quiero dar claridad de por qué mi voto fue negativo. Si bien es cierto, la ponencia fue positiva, consideraba que no era potestad mía, sino potestad tanto de la comisión o de la plenaria, en dado caso de que llegara, el aprobar o no este proyecto de acuerdo. Fue negativa porque considero que hemos estado manifestando desde el año pasado por parte del Consejo Municipal que muchas veces priorizamos proyectos de acuerdo que no son necesarios para la administración. Hemos estado manifestando la falta de planeación en diferentes temas y encontramos que hay proyectos de acuerdo que son muchos más importantes para la administración y que nos llevan manifestando desde el año pasado que los van a presentar y es la hora que no ha pasado. Vamos a regular algo que se encuentra en una resolución donde lo que va a generar es que ahora el Consejo tenga, más allá de participación, una responsabilidad en traer algo a colación que ni siquiera era potestad de nosotros, sino que simplemente era copiar y pegarlo de una resolución que igualmente estaba amplia. Considero que pues con base en esto y con base en la exposición de la ponencia, no era necesario generar que esto quedara por acuerdo municipal, sino simplemente seguirnos bajo los lineamientos de la resolución, como pues ya bien he sabido, teníamos que seguir
alineados a la misma al ser un municipio no certificado, y pues entrar a que se regularan nuevos beneficiarios que no se encuentran en la resolución, y sí dejarlos de manera tan abierta. Considero que sigue siendo tanto contrario a la normatividad como también innecesario, y pues dábamos una potestad muy amplia al municipio para que ciertos beneficiarios fueran escogidos, por decirlo así, a dedo por parte de la administración. Entonces sí quería dejar salvedad de por qué mi voto fue negativo. Gracias, señora secretaria. Entonces, le cedo la palabra al presidente para que dé finalidad. Sí, pues entonces va a intervenir el jefe Yesid, entonces tiene el uso de la palabra. No, algo cortico, de todas formas, señores concejales, muchas gracias de todas formas por habernos escuchado la intervención. Pues aceptamos, por supuesto, la decisión que ustedes han tomado, y también pues igual tendremos cuenta cada una de las observaciones que nos tienen para pues seguir de alguna forma el mejor desarrollo, por supuesto, de la resolución, que pues con las herramientas que nos dan, pues de seguro que podremos seguir adelante con esta estrategia de movilidad escolar. De todas formas, sí quiero que, sobre todo por como en las redes sociales también nos están viendo, nos están escuchando, y con todo respeto, concejal Brian, pues es que no suena bien cuando dice la administración municipal escoge a dedo, porque pues da como para que la misma comunidad diga, esas palabras son como algo complejas, sinceramente. Simplemente la administración municipal lo que escoge, y no es a dedo, porque es realmente por una focalización que los mismos colegios nos envían, y que con los padres de familia nos exponen unas necesidades primarias, y que realmente se evalúan, que realmente, como los chicos que les comentábamos, del Salitre, o de Gamboa, o de Santa Lucía, que son necesidades primarias que aún así, sin tener los 3 kilómetros, por ejemplo, o sin ser de bachillerato, pues la administración municipal da viabilidad a esa focalización, que como tal los colegios en un momento dan. Entonces, pues de pronto, si bien podría ser así, pero pues simplemente es, diría yo, tener más cuidado en la expresión y en la forma de palabras que utilizamos, más cuando en las redes sociales nos están tildando y tachando, y pues cuando, no, mire, la administración está escogiendo a dedo. No, pues estamos escogiendo y priorizando a más de un 100% de alumnos de acuerdo a una focalización que los colegios y los padres de familia, y por supuesto la administración, en procura de velar realmente por la seguridad de nuestros alumnos, está generando. Era eso, señores concejales, muchas gracias. Gracias, Yesid. No, y pues para aclarar, simplemente hago ese comentario, es porque pues esta focalización, si bien es cierto, usted no lo manifiesta, lo hacen las instituciones, y junto a ustedes con los padres de familia, pues como tal no cuenta con unos requisitos establecidos en la normatividad, en la resolución. Es ahí, y más aún en el proyecto de acuerdo, pues que igualmente no fue sancionado acá en la comisión, quedaba totalmente abierto, y pues no íbamos a tener conocimiento de ninguna directriz que fuese a regir este tipo de beneficios. Entonces, concejal Elodia tiene el uso de la palabra. Gracias, concejal. Pues su merced lo ha dicho todo, también iba a decirlo. El tema de la focalización, nosotros, vuelvo, insisto, en la voz del pueblo y la voz de la comunidad en este recinto. La focalización, así como los del Salitre fueron beneficiados por peligro, por riesgo, también lo estaban exponiendo varios padres de familia en las redes sociales, donde por distancia, por seguridad, por todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, también pueden ser focalizados por seguridad, por las vías, por presupuesto, por tantas cosas que nosotros vemos, pero sí la verdad es que a futuro podamos focalizar y vincular a muchos más jóvenes y estudiantes a las rutas escolares. Eso es decirle, jefe Yesid, gracias por estar acá y poner su punto de vista. Gracias, señora secretaria, y gracias, concejal Brian. Gracias, concejala. Entonces continuamos con el orden del día.
Posiciones de asuntos varios. Proposiciones, concejales. Asuntos varios. No habiendo proposiciones varios, sí, concejala. Gracias. Decirle, concejal Brian, gracias por el estudio de este proyecto. Usted sabe que es un tema álgido a nuestro municipio, que no es que nos quieran vincular en este momento para el tema de rutas escolares, y para mí, y ojalá lo vean ustedes a grosso modo, lo mismo que lo veo yo, es querer vincular y cubrir esta necesidad de nuestro municipio. Gracias, concejal Brian. Con mucho gusto, concejala. No habiendo más varios, pues entonces damos por finalizada la sesión de comisión tercera, siendo las 4:00 p.m., agradeciendo a cada uno de los presentes, a la señora secretaria, a las personas de la administración, al presidente de la corporación también que hizo acompañamiento durante esta sesión. Feliz día para todos.